La librería. Un podcast escrito por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la librería La República de las Letras. Y por el Centro Andaluz de las Letras. ¿Para qué escribir más? ¿Qué les ocurre a los escritores que dejan de hacerlo? Algunos lo hacen porque reconocen que ya no tienen nada que contar. Otros porque necesitan abandonar la escritura para vivir. Y otros porque se convencen de que cualquier intento de plasmación de la vida en palabras está condenado al fracaso. Escribir, decía Marguerite Duras, también es no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. El pleito era importante y una gran precisión era indispensable. «Bartleby, pronto, estoy esperando. Las copias, dije con apuro. «Vamos a examinarlas, tome», y le alargué la cuarta copia. Preferiría no hacerlo. Y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Vuelto en mí, avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. ¿Por qué rehúsa? Preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me hubiera precipitado en un arranque de ira, desdeñando explicaciones, y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no solo me desarmaba singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Este fragmento pertenece a Bartleby, el escribiente. El protagonista de esta novela breve de Herman Melville es un escribiente testarudo que se niega a cumplir sus funciones en la oficina. Y que Enrique Vila-Matas tomará como imagen de los negacionistas de la literatura, es decir, de aquellos escritores que ya no escriben. O que en algún momento de su vida decidieron que no seguirían escribiendo. Que preferirían no hacerlo. Todos conocemos a los Bartlebys. Son esos seres en los que habita una profunda negación del mundo. Toman su nombre del escribiente Bartleby. Es oficinista de un relato de Herman Melville que jamás ha sido visto leyendo ni siquiera un periódico, que durante prolongados lapsos se queda de pie mirando hacia afuera por la pálida ventana que hay tras un biombo, en dirección a un muro de ladrillo de Wall Street, que nunca bebe cerveza, ni té, ni café como los demás, que jamás ha ido a ninguna parte, pues vive en la oficina, incluso pasa en ella los domingos, que nunca ha dicho quién es, ni de dónde viene, ni si tiene parientes en este mundo, que cuando se le pregunta dónde nació o se le encarga un trabajo o se le pide que cuente algo sobre él, responde siempre diciendo, preferiría no hacerlo. El protagonista de Bartleby y compañía, Marcelo, es un secretario jorobado que una vez escribió una novela sobre la imposibilidad del amor y que está decidido a elaborar un catálogo de los Bartleby, es decir, de los escritores negacionistas de la literatura. Soporto con resignación una penosa joroba. Todos mis familiares más cercanos han muerto. Soy un pobre solitario que trabaja en una oficina pavorosa. Por lo demás, soy feliz. Hoy más que nunca, porque empiezo, 8 de julio de 1999, este diario, que va a ser al mismo tiempo un cuaderno de notas a pie de página que comentarán un texto invisible y que espero que demuestren mi solvencia como rastreador de Bartlebys. Cuando le preguntaban por qué no escribía, Rulfo solía contestar: «Es que se me murió el tío Celerino, que era el que me contaba las historias». Su tío Celerino no era ningún invento, existió realmente. Era un borracho que se ganaba la vida confirmando niños. Rulfo le acompañaba muchas veces y escuchaba las fabulosas historias que éste le contaba sobre su vida, la mayoría inventadas. Los cuentos de El llano en llamas estuvieron a punto de titularse Los cuentos del tío Celerino. Rulfo dejó de escribir poco después de que éste muriera. La excusa del tío Celerino es de las más originales que conozco de entre todas las que han creado los escritores del no para justificar su abandono de la literatura.
En España, Pepín Bello es el escritor del no por excelencia, el arquetipo genial del artista hispano sin obras. Bello figura en todos los diccionarios artísticos y se le reconoce una actividad excepcional. Sin embargo, carece de obras. Ha cruzado por la historia del arte sin ambiciones de alcanzar alguna cima. No he escrito nada con ánimo de publicar. Lo hice para los amigos, para reírnos, por pitorreo. Por mucho que se le insista a Pepín Bello, por mucho que hasta se le recuerde que todas las memorias y los libros que tratan de la generación del 27 resuenan con su nombre, por mucho que se le diga que en todos esos libros se habla de él en términos de grandísima admiración por sus ocurrencias, por sus anticipaciones, por su agudeza, por mucho que se le diga que él fue el cerebro en la sombra de la generación literaria más brillante de la España de este siglo, por mucho que se le insista en todo esto, él siempre dice que no es nadie y luego, riendo de una manera infinitamente seria, aclara: He escrito mucho, pero no queda nada. Librería La República de las Letras, 15 de mayo de 2024. Taller de lectura dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Jorge Carrión, escritor, crítico, podcaster, profesor. Bueno, pues hay varias cuestiones ahí, ¿no? Una es que esa novela corta de Melville se puede leer políticamente, ¿no? Sería Bartleby el primer objetor de conciencia, el primer terrorista laboral, ¿no? Ahora hay una gran corriente que defiende que contra esa utopía absurda capitalista de la productividad lo que hay que hacer es trabajar lo menos posible, cumplir, pero no estresarte, no tener insomnio, no tener ansiedad y no permitir la explotación de un modo pasivo, ¿no? De hecho, yo he pensado mucho en eso porque está como esa idea de que los periodistas tenemos que escribir textos perfectos, columnas perfectas, artículos perfectos. Hombre, si te pagan 33 euros por un artículo, tampoco hace falta que estés 23 horas escribiéndolo, ¿no? O sea, como que hay que intentar cuestionar cierta mitología del capitalismo que se ha impuesto en nuestra época, ¿no? Entonces, se podría ver Bartleby desde un punto de vista político fuerte, vinculado con lo libertario, con el anarquismo, con el socialismo emergente de su época. Y lo que hace Vilamatas es mirarlo desde otro lugar, que es la idea de el artista, el escritor que prefiere no hacerlo, ¿no? Y que no quiere seguir escribiendo o seguir creando. Famosamente, pues Rimbaud, ¿no? Que escribe muy joven poemas muy brillantes y después deja la literatura y se va a Abisinia a tener aventuras y a buscar prosperidad económica. O Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo escribe 2 libros perfectos y después deja de escribir, ¿no? Pero ¿y esto no es también una novela sobre la pereza que da seguir escribiendo novelas no sé si la pereza es la palabra adecuada, pero sí que es una novela sobre la negación o bien a perpetuar un sistema editorial absurdo, o bien a crear libros que no aportan nada, porque en el fondo la literatura en general es bastante ridícula, ¿no? En el fondo quizá aquí está hablando de preferiría no hacerlo, preferiría no perpetuarme, ¿no? Hay muchos escritores como Javier Marías que no son padres. Se puede decir que hay 2 tipos de escritores, los padres y los no padres, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones de fondo aquí que tiene que ver con hacer o no hacer ciertas cosas que son trascendentales y puede parecer gracioso, pero en el fondo, ¿no? Yo quiero aportar ruido al mundo, porque en teoría aportas cultura, pero también aportas ruido cuando publicas, ¿no? Yo quiero ser público, porque publicar es ser público. O sea, hay cuestiones fuertes de fondo que efectivamente van más allá de simplemente preferir hacerlo o no hacerlo en el sentido literal de escribir o no escribir.
A medio camino entre el ensayo y la novela, Barleby y compañía es un artefacto metaliterario poliédrico en el que se convocan a decenas de escritores aquejados por el síndrome de Barleby. Una colección de citas, anécdotas y paráfrasis que parecen conformar las notas a pie de página de un libro invisible, tirando del hilo de una idea del filósofo Walter Benjamin. Porque quizás ya solo podamos escribir sobre la imposibilidad misma de la literatura. Ya que se han perdido todas las ilusiones de una totalidad representable, hay que reinventar nuestros propios modos de representación. Para mí la gran lección de Vilamatas, y por eso en el máster de creación literaria en Barcelona lo leemos, es, uno, que en el origen de un libro, de un proyecto, hay un concepto. No hay una historia, hay un concepto. Historias buenas hay muchas. Si tú revisas la historia de literatura, desde el Ulises hasta Barleby y compañía, siempre en los buenos libros hay una buena idea, hay un buen concepto, que es un concepto original, ¿no? El Quijote, la idea es que alguien se vuelve loco de leer mucho y quiere imitar lo que ha leído en el mundo real. No es la historia de un hidalgo, ¿no? Entonces, uno, el concepto fuerte, Barleby. Y ese concepto se vincula, y eso es lo que hace que la novela sea tan buena, con una forma original, ¿no? O sea, siempre lo que hay que buscar es el vínculo entre el concepto y la forma. Y la forma puede ser del archivo de la tradición, ¿no? Es decir, un tipo de novela, por ejemplo, con 3 giros de inflexión y desenlace, ¿no? Con la típica estructura de los 5 actos del teatro, de los 3 actos de cualquier obra de Shakespeare, o, como hace Vilamatas, inventar una forma que no existía para que sea la mejor manera de desarrollar tu concepto, ¿no? Barleby, hemos dicho que es un cuento del cual él extrae una marca fuerte, un concepto, y lo ilustra con muchos ejemplos de la historia de la literatura y del arte. Eso te lleva a una forma en enjambre, a una forma de microrelatos o microensayos, y de un modo muy brillante él encuentra esto que yo no lo había visto nunca, no sé dónde lo sacó, que sea notas a pie de página de un texto que no está, ¿no? Vilamatas ha hecho, como Coetzee, libros que son conferencias, y de pronto encuentra otra forma, que es que todos son notas a pie de página, numeradas, y eso es muy brillante. Entonces, concepto y forma están muy unidos, y después en Vilamatas llegan las historias. Las historias lo que hacen es llenar el enjambre, la colmena o la disposición que tú has diseñado para contar lo que quieres contar. Enrique Vilamatas nació en Barcelona en 1948. Su primera pasión fue el mundo del cine. De hecho, fue redactor de la revista Fotogramas e incluso llegó a dirigir 2 cortometrajes. Enrique Vilamatas es un escritor catalán, o al menos barcelonés, y toda su infancia estuvo muy vinculada con ciertos paisajes, como por ejemplo el Paseo San Juan, que él una y otra vez ha evocado en muchos textos. Y después se mudó y vivió mucho tiempo en la travesera de Dal, que él llama la travesía del mal en sus libros. Él tenía vocación de cineasta, quería ser director de cine. Estuvo muy vinculado con un grupo de cineastas experimentales en la Barcelona de los 70. De hecho, hizo una película y apareció en varias. Decidido a dedicarse a la escritura, se trasladó a París, donde alquiló una buhardilla a la novelista Marguerite Duras. Cierto día, al cruzarse en el portal, Vilamatas le comentó a su casera: «Estoy escribiendo un libro que mata a quienes lo leen». «Imposible», contestó Marguerite Duras. «A menos que tenga un puñal que salga del libro». Y fue, yo creo, la experiencia en París, que él ha evocado y ha tergiversado en París no se acaba nunca, la que le cambia la vida, porque en París descubre la literatura y descubre su influencia principal, que es evidentemente Borges, ¿no? Es en París donde lee a Borges y donde descubre la literatura y empieza a fantasear con la idea de ser escritor,
Y en esa tensión Barcelona-París, descubrimiento del cosmopolitismo y de Europa, yo creo que un poco cifra su destino literario. Enrique Vila-Matas ha sido considerado muchas veces como un escritor para escritores. En una entrevista concedida a Le Monde, contaba que en su juventud acudió a un concierto de Miles Davis y que el genio del jazz ofreció toda su actuación de espaldas al público. Ese día, Enrique Vila-Matas decidió que escribiría de espaldas al público. De todos modos, vivo a gusto mi anomalía, mi desviación, mi monstruosidad del individuo aislado. Encuentro cierto placer en ser arisco, en estafar a la vida, en jugar a adoptar posturas de radical héroe negativo. No obstante, su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas y reconocida con los premios más prestigiosos de nuestro país, como el Premio Ciudad de Barcelona o el Nacional de la Crítica. Y también es uno de nuestros autores más reconocidos en el extranjero, con galardones como el Rómulo Gallegos o el Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia. Entre otras distinciones, Enrique Vila-Matas es Caballero de la Legión de Honor francesa. Pertenece a la Orden de Finnegans, cuyos miembros adoran el Ulises de Joyce y peregrinan a Dublín el 16 de junio de cada año, el Bloomsday. Es decir, el evento anual dedicado a Leopold Bloom, el protagonista del Ulises. Él ha publicado muchísimos libros, debe ser como más de 35 libros, yo creo, los que ha publicado. Y los que más me gustan a mí, me interesan a mí, son 3 novelas cortas. La primera, que es la que ha publicado más tarde, ya la he mencionado, París no se acaba nunca, en que habla de París y habla también de su relación, su contacto con Marguerite Duras. Él le alquila una habitación a Marguerite Duras, entonces tiene el contacto directo con una gran escritora contemporánea en París. También allí conoce a Edgardo Kosarinsky, que es un escritor y director de cine argentino muy, muy potente. Y es una novela corta de memoria y autoficción. Y también me gustan mucho 2 novelas cortas anteriores. La digamos, intermedia, pleno cambio del siglo XX-XXI, es Barleby y compañía. Y la novela que para mí cambia la historia de la literatura española contemporánea es Historia abreviada de la literatura portátil, que, si no recuerdo mal, publica en el 1980, que es un año muy interesante porque venimos de Camilo José Cela, Francisco Umbral, nada de Carmen Laforet, que evidentemente se publica décadas antes, todavía es un modelo, ¿no? Y de pronto van a aparecer Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, con modelos de literatura más o menos realistas y más o menos vinculados con España, ¿no? Porque Marías tiene vínculo con el mundo anglosajón, Mendoza es muy barcelonés y Muñoz Molina tiene una novela sobre Lisboa, pero básicamente habla de España. Y de pronto Vila-Matas propone, una novela que no tiene unidad narrativa fuerte, sino que es fragmentaria. 2, una novela que ocurre en España, pero también en Francia y en las Azores y un poco por todo el mundo. Y 3, una novela que no cuenta una historia realista, pero sí real, porque se basa en un archivo de historias de poetas y artistas, de Ramon Roussel, de Duchamp, de poetas vanguardistas, y que de lo que leyó allí y lo que leyó en otros lados empezó a jabular, y que pone al final una bibliografía sin ningún tipo de orden académico, sin ningún tipo de voluntad, digamos, de rigor, solo para parodiar el lenguaje académico, porque lo que hizo ahí fue un ejercicio de absoluta libertad creativo y de ironía y de humor, ¿no? Y por eso para mí ese libro como que marca otro modo de abordar la literatura española, que es el que más me interesa a mí, ¿no? Que sería el de Juan Goytisolo, que sería el de las vanguardias históricas, el del propio Federico García Lorca. Los libros de Vila-Matas rompen las fronteras de los géneros literarios y se construyen a caballo entre lo discursivo y lo narrativo, como auténticas novelas de ideas. Así vengo yo trabajando en estas notas, buscando e inventando.
prescindiendo de que existan unas reglas de juego en la literatura. Vengo yo trabajando en estas notas de una forma un tanto despreocupada o anárquica, de un modo que me recuerda a veces la respuesta que dio el gran torero Belmonte cuando en una entrevista le requirieron que hablara un poco de su toreo. Si no sé, contestó, palabra que no sé. Yo no sé las reglas, ni creo en las reglas. Yo siento el toreo, y sin fijarme en reglas, lo ejecuto a mi modo. Ustedes están circulando por el mundo, o sea, mucho antes de la posverdad y del ChatGPT, ya Vilamatas como que puso en circulación muchas citas, pero en verdad también hay muchos eruditos que hacen eso sin darse cuenta, porque están convencidos de que se acuerdan perfectamente de lo que dijo Cervantes y se equivocan y eso queda circulando por el mundo, ¿no? Creo que en el libro hay un 70% de ensayo narrativo y un 30% o un 20% o 40%, no tengo una idea, de cosas inventadas, ¿no? Y esto viene de cuando Vilamatas, los 70 y 80, empieza a hacer periodismo. No sé si conoces la historia, que se inventó entrevistas. O sea, de pronto tenía que ir a Nueva York, perdía el avión y igualmente enviaba la entrevista a, no sé, no me acuerdo si era Marlon Brando, los Rolling Stones, o sea, se acaba de publicar el libro y todavía no lo he podido leer. En Hurtado y Ortega se ha publicado el libro de las entrevistas inventadas de Vilamatas, ¿no? Entonces como que empezó a falsificar y a inventar. De hecho, la historia más graciosa es que publicó un artículo en El País que decía, tengo que contarlo porque mi familia ya no aguantamos más la presión. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo, era el conductor del tranvía que atropelló a Gaudí. Y por eso yo odio el modernismo, ¿no? Y todo el mundo se lo creyó, que era mentira, claro, ¿no? Entonces se juega mucho con eso. Pero efectivamente también hay una parte en sus artículos y en este libro muy fuerte de ensayo narrativo, mucha lectura, ¿no? Que con la batidora, con las centrifugas y la transformas en novela. Y como Sebald o como tantos otros, se puede hacer novela con material real y nunca sabremos qué se ha inventado y qué no. Vilamatas no es un académico, entonces si está en un café escribiendo y se le ocurre que Melville no sé qué, no va a ir después a buscar la fuente y a comprobar. En su proyecto no hace falta ¿no? ese tipo de certificación del detalle. No. Entonces yo creo que ahí hay un margen de libertad creativa muy fuerte. Pero yo diría que la mayoría es erudición y es cierto. El arte es una estupidez, dijo Jacques Bachet, y se mató. Eligió la vía rápida para convertirse en artista del silencio. En este libro no va a haber mucho espacio para Bartlebys suicidas. No me interesan demasiado, pues pienso que en la muerte por propia mano faltan los matices, las sutiles invenciones de otros artistas. El juego, a fin de cuentas, es siempre más imaginativo que el disparo en la sien, cuando les llega la hora de justificar su silencio. Después, en la última novela, que es muy buena, Montevideo, ese juego de máscaras y ese el laberinto le lleva a algo fuerte que es el cuerpo, la enfermedad, el amor. Él acaba de sobrevivir a un trasplante de riñón que le ha donado su mujer, Paula de Parma, que es a quien dedica todos sus libros, y escribe media novela, Montevideo, la deja a medias, se opera, imitando a su amigo Roberto Bolaño, que dejó sin acabar 2666 para tener un motivo para sobrevivir a la operación, pero Bolaño murió y Vilamatas va todo bien, se recupera, retoma Montevideo y la reescribe y le inyecta una energía vital y una reflexión sobre la vida y la muerte realmente fuertes, de modo que sí hay metaliteratura y hay esa idea de la imposibilidad de la escritura, de cómo representar el mundo, pero después también hay temas de fondo. Sí, no hay frivolidad, ¿no? Sino no. Hay ironía, hay humor, pero nunca frivolidad. Robert Balser sabía que escribir que no se puede escribir también es escribir,
y entre los muchos empleos de subalterno que tuvo, se retiraba de vez en cuando en Zúrich a la cámara de escritura para desocupados, y allí, sentado en un viejo taburete, al atardecer, a la pálida luz de un quinqué de petróleo, se servía de su agraciada caligrafía para trabajar de copista, para trabajar de Bartleby. Ya se acerca, espero, la hora del sueño, de modo que voy a ir terminando. Voy a hacerlo en la confianza de que es tan posible que aún debamos atravesar túneles muy oscuros como que el rastreo del único camino abierto que nos queda, el que en su negatividad han abierto Bartleby y compañía, nos conduzca a una serenidad que algún día habrá de merecerse el mundo. La de saber que, como decía Pessoa, el único misterio es que haya quien piense en el misterio. Y eso nos lleva a lo que decías antes de cómo representar el mundo y los límites del lenguaje, ¿no? Eso quizá viene de Henry James. Henry James siempre en sus novelas, llegar al texto cuesta mucho, ¿no? Hay una carta, o hay un manuscrito, o hay un secreto, y hasta que llegamos a conseguir abrir la caja o que alguien te dé el texto, hay una serie como de trámites que hay que conseguir solventar, ¿no? O en Conrad, ¿no? O sea, Kurz es el texto. Kurz está en el Congo, y hasta que Marlowe, que está en el Támesis y no hay viento, y cuenta una historia, y en esa historia hay una historia que es la del Congo, y le cuesta mucho, cuando al final llega a Kurz, es casi imposible entender a Kurz porque se ha vuelto loco, ¿no? O sea, la dificultad de acceder a un centro textual, a un misterio, a una historia, es algo que atraviesa la literatura desde Conrad y Henry James hasta el siglo XXI, y Coetzee sería otro ejemplo de ello, ¿no? Vilamatas trabaja mucho en esa especie como de asedio a un centro vacío. Y en el centro de vacío, evidentemente, siempre hay una fiesta. Me ha encantado, muchas gracias por todo. La Librería es un podcast escrito y dirigido por Mario Cuenca Sandoval. Y patrocinado por la Librería La República de las Letras. Que en el episodio de hoy ha contado también con el patrocinio del Centro Andaluz de las Letras. Y la colaboración de Jorge Carrión. Locución de Irene Lázaro. Y Juan José Fernández Palomo.